Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos. Willkommen, bienvenue, die Gate. Bienvenidos a esta edición de día lunes, que voy a comenzar con un par de mails que son muy atingentes, tienen que ver con lo que está pasando ahora. Y uno de ellos, por supuesto, como de costumbre, no leo los nombres de los autores para librarlos de cualquier problema que pudiera surgir. Hoy en día vivimos tiempos en que todo el mundo anda muy quisquilloso y dispuesto a cualquier cosa. Dice esta persona que quiere comentar lo que está sucediendo en el Congreso, especialmente en la Cámara, donde hemos visto a muchos congresistas, cuando el tema de la pandemia estaba en su pic, afirmando que ellos tenían la receta, el remedio, la fórmula, y que sabían perfectamente lo que se había hecho malo, lo que se había hecho muy tarde, lo que debió haberse hecho y que no se hizo porque este gobierno estaba repleto de soberbia y tosudez y no quiso hacerlo, etc. Hoy, continúa el mail, cuando el tema trata del retiro del 10% de los fondos de las AFP, como quien muta de una piel a otra, y en este caso de una profesión a otra, todos los que se creían o se plantearon como epidemiólogos, virólogos, infectólogos, ahora se las dan de economistas. Saben más que los propios economistas, saben más que el ministro de Hacienda, que los expresidentes del Banco Central, y argumentan con la más irrisoria convicción que el eventual retiro de fondos no traerá ninguna consecuencia. ¡Qué fanfarronería!, dice aquí. Lo que puedo ver entre líneas, más allá del hecho de que todos repiten el mismo discurso, unos con más fuerza que otros, es siempre lo mismo, un latente deseo de venganza, de odio, de querer dañar. Lo digo porque se repite como argumento común la siguiente frase, 2 puntos. Por todos los años que han lucrado con la plata de los trabajadores. Porque el sistema es criminal y fue hecho en dictadura. Por las miserables jubilaciones de tantos chilenos, bla, 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 bla. Continúa diciendo, sin ser psicólogo o psiquiatra, es bastante evidente que tras esta supuesta inmolación por el pueblo, hay un profundo deseo de avasallar, de aplastar, de destruir el sistema y de paso a todos los súper ricos de este país que han ganado su supuesta fortuna a costa del fatigoso trabajo de todos los chilenos, entregándole jubilaciones paupérrimas. Otra mirada me ofrece el hecho que al parecer la izquierda de nuestro país posee la facultad de ser más convincente, de poder mover desde el discurso, sacudir las vísceras y tocar hasta el alma de las personas, que muchas veces son incapaces de hacer un juicio de lo que ven, de la realidad misma. El otro punto entonces dice la falta de credibilidad en los discursos de los personeros del oficialismo. Cuesta mucho sentirse conectado con lo que pregonan. Es una tremenda falencia a la derecha y centro-derecha. Es una enfermedad crónica. A veces se vuelve más severa ante la contingencia. No logran dar vuelta a las conciencias, voluntades, pensamientos u opinión de la gente. Distan mucho del talento, si así podemos llamarlo, que al parecer sobreabundan sus opositores, por citar a una persona, la señorita Carol Cariola del PC, que sacuden a las masas cuando hablan. Eso no necesita talento, dicho sea, todo lo contrario. Cuando sacuden a las masas desde el púlpito con esa emocionalidad con la que perfuman sus retocadas y nunca gastadas frases panfleteras. Y ante eso de nada sirven los estudios, los datos, las cifras, las evidencias, las estadísticas. Y luego dice que invitaría a todos nuestros congresales de izquierda y derecha a leer los diálogos socráticos, la apología de Sócrates, a Lucio Séneca, el manual de Epicteto, etcétera, etcétera, a ver si algo les queda de estos grandes sabios y maestros para suprimir, aunque sea un poco, su enfermiza demagogia. Bueno, sí, hay varios puntos interesantes en esto. Uno que me salta de inmediato a la vista es que, en efecto, los discursos de las derechas en general nunca son tan atractivos como los discursos de la izquierda, porque los discursos de las derechas
encuentran eco solamente en aquellos sectores de la población que más o menos les va bien. Esa es la realidad. Que son prósperos o están en el camino de la prosperidad, han logrado con su esfuerzo, con su intelecto, con su talento, con su fuerza, o por último porque lo heredaron, que les vaya bien. Mientras que los discursos de la izquierda van para la gran mayoría que nunca le ha ido tan bien. Las grandes mayorías de este país, de cualquier sociedad, de cualquier época, son siempre los que no son de la élite, los que no les ha ido tan bien, los que no han prosperado, los que han fracasado, los que andan al 3/4 y un repique, como se decía. Entonces, obviamente hay un discurso que está repleto de resentimiento y de odio, el día de la gran venganza, el día en que vamos a echar todo abajo, en que vamos a colgar a los ricachones un árbol y vamos a pasarles por encima, vamos a quemar el castillo Frankenstein. Es un discurso así, siempre va a ser mucho más popular. No hay manera que sea de otra forma, estimado amigo. En cuanto a que lean a todas estas personas que usted dice, eso sí que es difícil. Y luego tengo un segundo comentario que se refiere a las AFP. Dice: se viene lo peor y no hace falta ser adivino. ¿Qué causas? No, ¿qué efectos deberá decir aquí? Bueno, ¿qué efectos va a tener el retiro de fondo del 10%? Empecemos, dice nuestro corresponsal, empecemos por suponer por parte baja que el promedio tiene un fondo acumulado de 20 palos, lo que significa que van a poder sacar 2 millones. Los cuales multiplicado por 3 millones de afiliados nos da una suma de retiros por un total de 6 millones de millones, o sea, 6 billones de pesos. No 6.000 millones como puso acá, se equivocó, 6 billones, para lo cual el Banco Central deberá emitir billetes como humo. Conociendo la idiosincrasia del chileno, como ya lo vimos en ese tema del incendio en Valparaíso, ¿se acuerdan? Estos inundarán el mercado para gastarlos con suerte antes de 3 meses, sino antes. Obviamente un mercado ante tal avalancha de consumidores no dará abasto ante tal demanda, lo que traerá como consecuencia una alza sin retorno de precios, con lo cual se va a disparar el IPC y de paso la UF. Consecuencias de esto a su vez: las deudas que son en UF, para sorpresa de los incautos, aumentarán considerablemente. Entonces se darán cuenta que con sus recursos actuales no les alcanza para pagar dividendos hipotecarios o de consumo de cualquier orden. Paralelo a ello, los insumos básicos se verán afectando a los víveres en general, cuyas altas de precio pondrán a aquellos que sus ingresos promediaban los 300.000 en una situación muy difícil. De las futuras jubilaciones o pensiones, ni hablar, se verán seriamente disminuidas. Sus montos serán aún más miserables que los actuales. Suma y sigue. Este es el clásico pan para hoy y hambre para mañana. Más encima, las AFP tendrán que vender sus acciones en inversiones extranjeras, en bolsas extranjeras me imagino, donde sea, donde está el mejor retorno, pero a bajo precio, porque el mercado no está boyante como antes, por el tema de la pandemia, por supuesto. Y van a inundar el mercado nacional de dólares que harán bajar artificialmente el peso chileno con un gran poder de compra inmediato. Aquí ya no lo estoy siguiendo tanto, aquí hay problemas de redacción, me parece. El hecho es que luego dice, se habla ya de subir del 10 al 16% de la cotización obligatoria a cargo del empleador, que tiene que financiarlo todo, que obviamente lo traspasará al valor final de venta. Finalmente, habiéndose creado esta ventanita para estos retiros, en el futuro será un portón que se abrirá a diario para solucionar todo de forma populista. Y no van a faltar los que van a culpar al gobierno, mientras los causantes de este descalabro se estarán frotando las manos soñando con un Estado poderoso y mágico, del cual solo se benefician ellos. Bueno, yo creo que no podemos saber exactamente cuáles van a ser las consecuencias, pero ciertamente que cuando entran bruscamente al mercado tal cantidad de dinero, en dólares o en pesos, como quieran medirlo, los efectos son tremendos. La economía es un sistema súper frágil y delicado, pero la gente izquierda, que de economía conocen bastante poco en general, siguen teniendo una idea, una imagen de la economía como lo he dicho muchas veces, como era en el siglo XVI o XVII, una economía mercantilista donde los bienes económicos eran objetos físicos, básicamente. El que más se acercaba a lo que podríamos llamar lo financiero
era el oro. Entonces, el oro es una cosa física que usted puede poner aquí o la puede trasladar para allá. Tienen esa visión cosista de la economía. La economía es un sistema de relaciones súper frágil. Y más ahora, hoy en día, que se transan valores completamente virtuales. Bueno, pero, en fin, no tiene remedio. Voy a entrar ahora al tema y parto con esto. Y mañana, miércoles, se vota en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto del 10% que se presentó en esa sala. Y todavía el gobierno está intentando revertir el escenario, está intentando que vuelvan a darse vuelta la chaqueta, pero ahora en el sentido inverso, los 13 legisladores de Chile Vamos que le dieron la pasada al proyecto. Sin ellos no se le habría dado la pasada, ese proyecto habría muerto ya. ¿Qué mecanismos trabajaron en la mente de esos diputados? Algunos se convencieron así, aunque es difícil creer que incluso una persona de mediana capacidad intelectual y cero cultura se pueda convencer que 2 más 2 es 3, porque convencer significa aceptar una verdad demostrada por medios experimentales, empíricos o por el medio de la lógica, el sentido común. Aquí no hay manera de demostrar eso con respecto a esta materia. De hecho, todos los argumentos que he leído hasta ahora de los que apoyan el proyecto son de orden sentimental, podríamos decirlo. O sea, lo que le está pasando a la gente, que la gente se está muriendo de hambre. Mentira, nadie se está muriendo de hambre. Que esto, que el otro. No son argumentos económicos, no son argumentos racionales, son argumentos emocionales. Yo lo lamento, pero no se maneja un país con argumentos emocionales. O sea, ese es uno de los problemas con esta gente. Tienen el sistema hormonal mucho más desarrollado que el sistema cerebral. Bueno, el hecho es que 13 diputados de Chile Vamos votaron. Unos se habrán convencido, no sé cómo digo. Otros, yo creo que la mayoría, están en la onda del sauve qui peut, se sálvese quien pueda. Entonces quieren comprarse ya el certificado de seguridad que está vendiendo la izquierda para que el día de mañana no los cuelguen de un farol. Están escabulléndose, están escapando, como se ha visto siempre en estos procesos, cuando llega un momento en que los supuestos incumbentes del sistema y sus representantes políticos se mueren de susto, piensan que ya no hay nada que hacer, que esto es una oleada que no tiene remedio, y entonces por lo menos quieren salvar su propio pellejo, es decir, se salen de la política como acción colectiva y se convierten simplemente en ovejas arrancando para todos lados. Pero el gobierno intenta revertir. Y claro, si el gobierno revierte siquiera algunos de esos votos, podría salir adelante con su iniciativa de torpedear este proyecto. Aunque fíjense ustedes que no es fácil porque se vota artículo por artículo el proyecto. Basta con que un artículo sea aprobado, y pueden poner un artículo súper amoroso que es difícil encontrarle alguna objeción, y el asunto va al Senado y ahí es otra batalla. En el Senado, entre paréntesis, hay otro proyecto, el proyecto de la señora Rincón, que es igual, casi igual al de la Cámara de Diputados. Entonces el asunto podría volver a comenzar por ahí. Ese proyecto, si es rechazado este proyecto, pongamos por caso, el proyecto que está en este momento, que se vería el miércoles. Si es rechazado, la Cámara de Diputados puede tomar el proyecto de la señora Rincón y partir de nuevo. Bueno, para estos efectos de lograr convencer a algunos de estos 13 díscolos, como se llaman ahora, que suena mucho mejor que decir traidores o cobardes, decir díscolos suena casi como tipos valientes que enfrentan, digamos, a la masa, son díscolos. La verdad es que es aquí exactamente al revés, están arrancando para sumarse a la masa, no enfrentando la masa. Así que no son díscolos, digan las cosas por su nombre. Va a haber una nueva proposición, no sé si hoy día, probablemente hoy día, ya martes, en algún momento vamos a conocer una nueva proposición del gobierno, o quizás se conoció ayer lunes, después que yo grabé este programa, en que me imagino que va a ser una especie de ofertón, mejor, o sea, más caro, o sea, más ruinoso que el anterior, que ya era de todas formas mejor que este proyecto del 10%. Vamos a ver, porque hace rato que el gobierno entró en la lógica de sus 10
como en un juego de póker, ¿no? Sus 10 lucas y otras 20 más, hasta que revienta la mesa. Los díscolos o rebeldes, quiero volver a ese punto, así los llama la prensa siempre tan ingeniosa. Yo creo que merecerían otro calificativo. No sé, no tengo claro si llamarlos oportunistas, si llamarlos cobardes, si llamarlos estúpidos, si llamarlos amigos del pueblo, si llamarlos los convencidos de último minuto, conversos. No sé, la verdad estoy en esa, estoy pensando qué es lo que son estos rebeldes. Pero sí, el concepto de rebelde y díscolo, quiero insistir, tiene el sentido que se le quiere dar de una actitud casi valiente, casi heroica, cuando el díscolo rebelde se enfrenta a una mayoría. Pero aquí no se están enfrentando a una mayoría, se están enfrentando al gobierno, a un gobierno débil. La mayoría está al otro lado. Entonces se están sumando. No se están rebelando, en realidad se están sumando a la oposición. No se están rebelando, sino se están sumando. Esa es la verdad. Esa es la realidad. A propósito de todo esto, el diputado DC Matías Walker, y a propósito de la opinión contraria, mayoritaria, total, yo diría casi completamente contraria de todos los técnicos, economistas, de cualquier sensibilidad a este proyecto del 10%. Respecto a eso dijo: viven desconectados de la realidad. Y además pertenecen al 5% más rico de la población. A ver, analicemos los dichos de este señor Walker. Pero en primer lugar, aunque pertenecieran al 0,1% más rico de la población, eso no agrega ni quita nada a la validez de sus argumentos. Eso es un argumento, no sé si Matías Walker alguna vez estudió lógica o en el colegio, tengo idea si tendrá una idea de lo que es la palabra lógica incluso, qué significa, pero él debiera saber, o se lo informo, que eso es el típico argumento contra el hombre, ad hominem se llama. Es decir, en vez de afrontar un argumento con otro argumento, con un contraargumento, se deslegitima al que dio el argumento. Entonces, el señor Matías Walker cree que los argumentos de estos economistas serían inválidos porque son del 5% más rico. Esto me recuerda a un caso que yo viví y experimenté cuando estaba en el colegio. Yo no tenía problemas con matemática, pero muchos de mis compañeros sí. Y había un profesor más pesado que ese que contaba Joaquín Eduardo Bello, que le tocó a él. Era un personaje muy pesado y muy grosero. De vez en cuando eructaba, así abiertamente. Una vez se tiró un peo, así, y no le importaba ni una cosa. Pero las operaciones que hacían en el pizarrón eran correctas. Las ecuaciones estaban bien resueltas. El hecho de que fuera grosero y antipático no quitaba ni agregaba nada a la validez de sus argumentos matemáticos. Pero claro, los porros, los que no entendían nada, les iba mal. Entonces, en vez de decir me va mal en matemática, voy a buscar un compañero que me ayude, o voy a buscar otro profesor. Pelaban al profesor por todas estas cosas que les estoy contando. No voy a dar el nombre del profesor porque capaz que esté vivo. Pero era lo mismo. Todos los que fueron compañeros de colegio mío se deben acordar de él. Y si no se acuerdan es que tienen mala memoria. Argumento contra el hombre. En cuanto a lo otro, que viven desconectados de la realidad. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Permítanme que lo analice después de mi primer bloque comercial, que hoy día voy a iniciar con notariospress.cl, que ya saben es el sistema más expedito, más seguro, más práctico de conseguir un papel en notaría. Siempre hay que estar moviéndose por las notarías en este país. Y notariospress.cl es un sitio en la internet. Usted entra ahí, marca o escribe el papel que quiere, inmediatamente emergen las preguntas acerca de los datos que se requieren, usted los llena, queda listo el documento de forma virtual, lo paga ahí con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito, como sea que usted lo pague, y la información es enviada vía internet
a la notaría más cercana a su casa. Usted tiene que ir de todas maneras porque esto es un acto notarial, es presencial, pero en vez de estar 2, 3 o 4 horas esperando que lo atiendan, junto a un montón de gente que tose de repente, qué sé yo, o habla, usted está 2 o 3 minutos. Va a buscar el papel que ya está pagado, que ya está firmado por el notario, lo firma delante del funcionario de la notaría, se lo lleva y se acabó. ¿Qué mejor que eso? Además, si usted quiere hacer una transferencia de vehículos, no tiene necesidad de ir al registro civil con notarioexpress.cl. Lo hace también de forma muy expedita. Entren al sitio y averigüen los detalles. Les recuerdo además a los que quieren invertir en Estados Unidos, pero que no saben cómo partir siquiera, y ahora es todo más difícil porque viajar ahora no es. No. Entren a inviertaenusa.cl. Inviertaenusa.cl, otro sitio de internet. Ahí la gente que maneja ese sitio no solo conoce los mecanismos legales para invertir en Estados Unidos, sino que tiene ofertas de negocio concretas. Tienen un cartapacio con cientos de bienes inmobiliarios que están a la venta, o en el caso de viviendas están en arriendo, pero también a la venta, en distintos estados de ese tremendo país. Tienen también una lista con más de 3.500 franquicias, distintas empresas de todos los calibres, tamaños, que están esperando un inversionista. Todo eso, es decir, le resuelven por todos lados el problema. Fuera de eso, si usted quiere, le tramitan rápidamente una visa de residencia en su calidad de inversionista, o le abren una cuenta en un banco norteamericano. Eso es muy conveniente, incluso si no se va a ir a vivir a Estados Unidos, pero si van a tener inversiones allá, qué mejor que tener una cuenta en un banco norteamericano. Así es que inviertanusa.cl. Y voy a Ozonium ahora. Estimados amigos, Ozonium sí atiende casas con personal especializado. Van a su casa en un determinado momento que usted contrata y le dejan la casa con el ozono completamente desinfectada. Ahora, si usted quiere inmunizar, desinfectar un lugar público, que puede ser una notaría, un café, un restaurante, una bomba de gasolina, un negocio que puede abrir, usted contrate mensualmente esta especie de caja que usted está viendo a mi izquierda, la programa y en la noche, sin molestar a nadie, sin joder a nadie, va a emitir el ozono y al otro día usted va a tener ese local completa y totalmente desinfectado. Eso es bueno para usted, para sus clientes, para sus trabajadores. Es bueno tener a trabajadores que se sientan seguros de que en la empresa no van a correr riesgos, que se sienta usted seguro, que sus trabajadores no se van a enfermar. Por todos lados, puras ventajas con Ozonium. Y se llama Ozonium esta empresa. Yo les recomiendo que entren y vean más detalle, porque usan el desinfectante más poderoso que hay en la naturaleza, que es el ozono. Una molécula de 3 átomos de oxígeno, si no me equivoco, que se produce de forma natural en las capas altas de la atmósfera, pero también entiendo que se puede producir industrialmente. De eso no estoy seguro. Probablemente sí. No creo que vayan de Ozonium en un avión especial a sacar ozono de la estratosfera. Ozonium.cl, estimados amigos. No se pierdan. Desinfectar con una frecuencia importante, por ejemplo, todas las noches para un lugar público donde va a llegar gente, es vital. Preparémonos entonces para el momento que tendrá que tomar quizás todavía un par de meses, pero no mucho más que eso, para cuando se abra de nuevo el país y la gente acuda en masa a todos estos sitios y con más ganas que nunca. Ozonium, esté preparado para ese momento. Lo que decía entonces Matías Walker, aparte de que el 5% más rico no tiene derecho a decir nada correcto, porque como son los más ricos, están siempre diciendo cosas equivocadas. Bueno, dijo entonces que estas personas, los técnicos, viven desconectados de la realidad. Yo quisiera saber a qué llama estar conectado con la realidad. Porque si el señor Matías Walker cree que estar conectado con la realidad consiste en ponerse a lloriquear cada vez que alguien llega a contar sus penas, y estar conectado emocionalmente con cada ciudadano,
o estar conectado con lo que comentan en forma equivocada personas que no saben de lo que están hablando, o estar conectado a lo que está en un momento dado, transitorio, como son todas las emociones populares, como lo que está pensando la barra brava, o la gente en general, o lo que dicen las encuestas. Si eso es estar conectado, más vale estar desconectado, señor Walker. Ser político de verdad significa estar desconectado de esas huevadas, significa estar conectado con los principios básicos que en función de procesos conocidos, históricos, sociológicos, políticos, científicos, químicos o lo que sea, determinan que tal o cual medida sea la conveniente y otra no. Hacer política sobre la base de esa frase ya que se ha convertido en un cliché de estar conectado con la gente, en contacto con la gente. ¿Y qué significa eso? Muchas veces la gente no sabe ni dónde están parados, señor Walker. No saben dar una dirección, no saben razonar. Vea usted, si quiere darse una idea de lo que significa estar conectado con la gente, lea los comentarios que se escriben en general, ya sea en los medios de comunicación, en YouTube, en todas partes. Vea usted cuántos son comentarios o raciocinios razonables, bien articulados, inteligentes. ¿Con qué quiere estar conectado, señor? Desconéctese de eso, pues. Si hay que desconectarse de las tonteras, hay que conectarse con la polis, no con los ciudadanos necesariamente en ese sentido. Aunque sé que a ustedes, los políticos comunes y corrientes, solo les interesan los ciudadanos, no la sociedad, no la polis, no el país, porque son los ciudadanos y no la polis el que vota. Entonces quieren ponerle carita a los ciudadanos, y a eso lo llaman estar conectados con la gente. Eso es una mediocridad nomás. Es un argumento, no sé si llamarlo argumento, mediocre, repetitivo, un cliché gastado ya, pero marchito. Pero ¿qué está pasando aquí? Como dijo un exministro de Economía, que creo que era demócrata cristiano, creo que sigue siendo demócrata cristiano, don Jorge Rodríguez, dijo: el populismo parece que ha trascendido todos los partidos. Permítame una pequeña corrección, don Jorge, no ha trascendido, porque trascendido significa como evadirse, salirse, superar los partidos. No, está ahí metido, pero hasta el concho. Y yo usaría la expresión que el populismo ha envenenado todos los partidos, porque es un veneno, porque es el veneno que lleva a decir al señor Walker que hay que estar en contacto con la gente, y que si alguien da un buen argumento, pero es del 5% más rico, ese argumento es inválido. Ese tipo de raciocinio, como el del señor Matías y otros que me dio lata anotarlos aquí en este cuaderno, pero son todos muy similares, muestran el grado de deterioro intelectual que ha sufrido nuestra clase política, y por eso que yo llamé a nuestro Congreso el Congreso tonto, porque es tonto, simplemente. La política se ha ido haciendo cada vez más demagógica, cada vez más populista, más barata, y sistemáticamente y en grado creciente se desoye la opinión de los que saben al menos un poco más. Yo no voy a poner la mano al fuego por los economistas, que se equivocan bastante a menudo. Yo mismo lo he dicho acá, siempre están corrigiendo cifras, pero reconozco que saben más que el señor Matías Walker, o que las señoras o señoritas que están en el Congreso, o los jovencitos de barba y bigote que levantan el puño en alto, saben más que ellos. Bueno, eso no es muy difícil. Entonces hay que oír al que sabe un poco más que sea. Pero se les desoye porque no están en contacto con la gente, no oyen a la gente. En realidad, ya que vamos a usar esa expresión, ya que la usan tanto, permítanme decirle al señor Walker y demás que son ellos los que no oyen a la gente, porque si oyeran a la gente, o en este caso si leyeran a la gente, tal como se manifiestan las encuestas que permanentemente están haciendo empresas de opinión y que yo recibo toda la semana, ustedes están al fondo de la tabla de acreditación. Y ustedes no quieren oír esa opinión de la gente sobre ustedes. La gente no tiene confianza en ustedes. La gente los desprecia, de hecho. Los considera a todos, y no son todos corruptos, pero hay harto. No son todos tontos, pero hay harto. Ahí se comete, si quizás sea una injusticia, ¿no? Esto me recuerda la historia de Sodoma y Gomorra. Si hay 10 justos, no quemaré la ciudad. Si hay 5 justos. Aquí no sé cuántos habrá, así que no voy a prenderle fuego al Congreso. Pero sí yo lo califico de tonto porque es lo que predomina. Decisiones tontas.
Decisiones como esta del 10%, que si se lleva a efecto, si se materializa, va a tener consecuencias que desde luego ellos, acostumbrados a los 8 o 10 palos mensuales en el bolsillo, no las van a sentir, supongo. Permítanme ir ahora a otro bloque comercial, que en esta oportunidad voy a partir con Miclimo, que es esta empresa chilena ganadora de premios internacionales que le climatiza su oficina, su casa, al punto que usted va a estar viviendo con su propio clima, independientemente de lo que pase fuera, más allá de la ventana o de la puerta. Frescor en verano, calor en invierno, aire filtrado, un gasto mínimo de electricidad, nada de malos olores, nada de salir a comprar con un balón pegajoso parafina, peligros de incendios, nada de todo eso, control remoto con internet. ¿Qué más quiere? Miclimo.com, estimados amigos. Para la venta de propiedades inmobiliarias, ya saben, apuesto que se acuerdan del nombre, Hayes. Hay es el corredor más rápido de Chile, comparado con los otros corredores, porque tiene métodos innovadores. Él creó una serie de sistemas para vender mejor. Pónganse en contacto con él, les va a contar un par de cosas. Fuera de eso, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar las propiedades y administrar propiedades si usted es un rentista. Sáquese ese bulto de encima, páseselo a Hay, olvídese de los peces de colores y viva en paz recibiendo sus arriendos tranquilamente sin tener que escuchar las quejas de los arrendatarios, que son infinitas. Parece que los arrendatarios creen que porque están pagando arriendo tienen derecho a joder hasta el fin de los tiempos. Y amigos, amigas, no olviden que para lavar la ropa no hay nada mejor que Lavoclub, porque viene en un envase de 10 litros que le dura mucho tiempo y le evita el problema de estarse acordando si le queda o no le queda detergente. Segundo, porque es hipoalergénico, no le molesta la piel. Tercero, porque es biodegradable, no molesta al medio ambiente. Cuarto, porque se lo vienen a dejar a la casa. Tanto el primer balón como los sucesivos, cuando usted se le está acabando y pida, llame, se comunique con lavoclub.cl y dice necesito otro balón, se lo van a llevar a la casa. ¿Qué más puede pedir? Y ahora, un segundo producto que están entregando para que forme el paquete completo, un suavizante con un rico olor. Yo he probado, los otros dos no los conozco, pero son 3 olores. ¿Cómo se llama este producto? Menta con algo más, no sé. A ustedes lo están leyendo ahí seguramente a mi izquierda, así que no hay problema. Ya saben, lavoclub.cl. Y siempre dentro de lo mismo, de todas estas situaciones que se han generado por los daños económicos generados por la pandemia, más los que se habían producido ya con el llamado estallido social. El señor Elizalde, que hacía tiempo no nos divertía con alguna de sus intervenciones, trató al ministro Briones de estar defendiendo políticas mezquinas en todo orden de cosas, en relación al 10%, en relación a las demás iniciativas que ha tomado el gobierno, muchas de las cuales han sido inspiradas o han sido rellenadas o han sido hechas crecer por la oposición misma a la cual pertenece Elizalde, pero parece que se le olvidó. Entonces todo eso ahora se convirtió en una mezquindad. Bueno, señor Elizalde, ¿cuándo va a aprender usted? Pues si la política no se hace ni con contacto con la gente, ni con estados de ánimos como es lo que usted llama mezquindad. Si es que podemos llamar mezquindad a iniciativas económicas que van literalmente de fondado a las finanzas públicas del país. Las cosas en un gobierno, en una organización, incluso que no sea tan grande como un país, sino que una organización. Pero claro, esta gente de izquierda no sabe mucho de empresas privadas, nunca han estado en una. Y las cosas se manejan conforme a la racionalidad de las leyes económicas, de lo que es posible, de lo que debe hacerse conforme a la regla de cálculo o a la calculadora científica, no sobre la base de que si uno es mezquino o uno es generoso. Ese tipo de actitudes que usted puede quizás pedirle al hogar de Cristo, pero no a los que están a cargo de dirigir las finanzas de la nación. O como dicen los periodistas siempre con su afán por los clichés, la billetera fiscal. No, pues la billetera fiscal se tiene que manejar continuo, pensando en lo que viene, calculando. No sé si usted sabe usar una calculadora, ser Elizalde, yo creo que se le enredarían los dedos, no sabría qué es lo que es la raíz cuadrada comparado con calcular una sumatoria o calcular una desviación estándar. Pero supongamos que alguien le enseña. Bueno, con ese aparatito se manejan las cuentas, sobre todo
cuestiones económicas que tienen que ver con cantidades, con números, con matemáticas, con pensar, bueno, ¿cómo hacemos cuando esta situación termine, lo de la pandemia, porque va a terminar algún día? ¿Cómo rescatamos al país? ¿Qué fondos vamos a tener? ¿En qué situación va a quedar, repito el cliché, la billetera fiscal? ¿En qué situación van a quedar las empresas? ¿Van a haber empresas que puedan funcionar o no? ¿Dónde va a trabajar la gente? ¿Tiene que haber empresas para que trabaje la gente? Todas esas consideraciones y un millón más es la que se tiene que hacer un ministro de Economía. Entonces, todo eso, usted lo puede calificar con los debidos argumentos, eso sí, de equivocado, de erróneo. Se equivocó en esta multiplicación. Esta cifra está mal. Pero no puede simplemente llamar mezquino eso. Eso no voy a calificar lo que significa usar el término mezquino. Y ahora vamos al señor Lavín. El señor Lavín, del cual me ha tocado hablar muchas veces, porque inevitablemente Lavín está siempre haciéndose presente. Es un hombre que está siempre haciéndose presente. Si usted no quiere oír hablar a Lavín, si usted no quiere saber de Lavín, si usted no quiere ver a Lavín, tiene que irse al país nomás. No hay otra forma. Ahora resulta que mañana voy a tocarles, porque ya se me está yendo la hora, me parece, el tema de lo que está pasando entre China y Estados Unidos en el mar el mal llamado Mar de la China, que nunca fue de la China, ni ahora, ni después, ni antes, ni no va a ser después tampoco. Que este asunto ha seguido creciendo, hay novedades, pero las voy a tocar mañana. Voy a verles el libro que voy a presentar. Antes les recuerdo Controller, la empresa que se hace cargo de optimizar su departamento de gestión, administrativo, gerencia personal, de finanzas, que normalmente tiene problemas, no está optimizado, funcionan muchas veces a la rastra y otras veces peor todavía, generando errores muy costosos. Controller es una empresa creada por contadores auditores precisamente para optimizar esos departamentos, dejarlos funcionando tiki-taka. Empresas pequeñas, medianas o grandes tienen planos para todos ellos, incluso emprendedores que están partiendo y que son ellos el timbre nomás de agua. También tienen que hacer papeles y tienen que gestionar cosas y pueden ser asesorados por Controller. Póngase en contacto con ellos, no pierde nada, gana mucho. Y si usted tiene o va a tener muy pronto un conflicto legal, laboral, dije laboral, GMS, estimados amigos, abogados especialistas en temas laborales y reconocidos nacional e internacionalmente por su valía para esos efectos. Los abogados que forman este buffet son Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Son especialistas, lo saben hacer muy bien. Si usted tiene un tema laboral que son complicados, póngase en manos de GMS. Y les recuerdo finalmente, estimados amigos, espacioajedrez.com, donde ustedes pueden comprar el tablero con las piezas en un paquete muy bien hecho, con un tablero muy bien hecho, con piezas muy cómodas de usar, con licencias para entrar a espacioajedrez.com, que tiene un montón de cosas súper entretenidas. Eso ya lo saben. Y ahora además el reloj digital que permite crear el escenario completo de un torneo de ajedrez con sus amigos. Jugando contra el tiempo es súper divertido, súper entretenido, le da más emoción e incluso se presta para chistes y cosas graciosas porque no hay nada peor que estar ganando una partida y de repente perderla porque se le acabó el tiempo. Todo el mundo se divierte mucho menos el que le pasó eso. El reloj de ajedrez digital también trae licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com y poder disfrutar de todos sus servicios. Y no olviden el paquete completo, las dos cosas le van a cambiar la vida a muchos de ustedes y a sus nietos o hijos. No lo olviden. Y el libro que les quiero mostrar me ha inspirado a mostrárselos lo que todos ustedes han visto en las noticias, saber de que Erdogan, el presidente de Turquía, convirtió Hagia Sofía, o sea, la santa sabiduría, Sofía es sabiduría en griego, y Hagia es santa. Hagia Sofía es una enorme edificio, llamémosla catedral, un templo religioso cristiano ortodoxo,
que fue construido y inaugurado en la época del emperador Justiniano. O sea, estamos hablando de principios del siglo VI después de Cristo. O sea, el edificio tiene más de 1500 años. Cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos en el 1453, la convirtieron en mezquita. Pero después, en 1932 creo, Ataturk, el gran renovador de Turquía, el gran secularizador de Turquía, sacándola de la gravitación pesada del Islam, la convirtió en un museo. Y así era hasta el día de ayer, digamos. Ahora la vuelve a convertir en mezquita Erdogan, y hay mucha molestia en los sectores de la cristiandad en general, y por supuesto con mayor razón de la cristiandad ortodoxa, porque, bueno, entonces eso me ha inspirado a sino que mostrarles un libro que tiene que ver con la caída de Constantinopla, que es uno de los temas más melodramáticos de la historia de todos los tiempos, el último bastión del Imperio Romano. Constantinopla cae en 1453, hay millones de libros sobre eso, sobre toda la historia de Constantinopla, o sea, del Imperio Bizantino más bien dicho, de la ciudad misma, de los últimos años de esa ciudad, cuando ya el imperio estaba reducido a la ciudad y unos cuantos barrios y 2 o 3 posesiones fuera mínimas, los turcos iban agarrándolo todo y finalmente la ciudad cae. Y este libro, La caída de Constantinopla, del gran historiador Runciman, nos cuenta los antecedentes hasta llegar al momento, hasta el capítulo que les voy a leer el principio, el capítulo 10, que se llama La caída de Constantinopla, que dice, perdonen la traducción a capela, dice así: la tarde del día lunes 28 de mayo había sido clara y brillante. Mientras el sol comenzaba a hundirse hacia el horizonte occidental, por supuesto, brillaba de frente en las caras de los defensores de los muros, casi cegándolos. Fue entonces que el campamento turco entró en actividad. Los hombres se adelantaron por miles para tratar de llenar el foso que estaba frente a los muros, mientras otros traían cañones y máquinas de guerra. El cielo se cubrió después del crepúsculo y hubo un fuerte, ¿cómo se llama esto? Un chaparrón. Pero el trabajo de los asediadores continuó sin interrupción y los cristianos no pudieron hacer nada para impedirlo. Alrededor de la 1:30 de la mañana, el sultán Mahomed juzgó que todo estaba listo y dio la orden para el asalto. El repentino ruido fue horrible. A lo largo de toda la línea de los muros, los turcos corrieron al ataque, gritando sus gritos de guerra, mientras trompetas y tambores los urgían. Las tropas cristianas habían estado esperando en silencio, pero cuando el vigía de la torre dio la alarma, las iglesias cercanas a los muros comenzaron a hacer sonar sus campanas, e iglesia tras iglesia, a lo largo y a lo ancho de la ciudad, comenzaron también a hacer repicar sus campanas. A 3 millas de distancia, o sea, como 5 kilómetros, en la iglesia de la Santa Sabiduría, de Holy Wisdom, es justamente Hagia Sofía, los feligreses se comprendieron que la batalla había comenzado. Todo hombre en edad de combatir volvió a su puesto. Las mujeres, incluyendo monjas entre ellas, corrieron a los muros para ayudar a traer piedras y troncos para fortalecer las defensas y cubos de agua para refrescar a los defensores. Gente vieja y niños salieron de sus casas y se acumularon en las iglesias, confiando en que los santos y ángeles los protegerían. Algunos fueron a sus parroquias, otros a la alta iglesia de Santa Teodosia. Era el día santo de esa iglesia y el edificio estaba repleto de rosas
traídas desde los jardines y de las plazas. Seguramente esa santa no iba a abandonar a sus feligreses. Otros volvieron a la gran catedral, a Hagia Sofía, recordando la vieja profecía que decía que aunque los infieles pudieran penetrar los muros y entrar a la ciudad, cuando llegaran a este edificio sagrado, Hagia Sofía, el ángel del Señor aparecería y los haría retroceder con su brillante espada. A lo largo de todas las oscuras horas antes del amanecer, las congregaciones de estos feligreses esperaron y rezaron. No hubo tiempo para rezos en los muros. El sultán hizo sus planes con mucho cuidado. A pesar de sus arrogantes palabras, su experiencia le había enseñado a respetar al enemigo. En esta ocasión decidió cansarlos antes de arriesgar a sus mejores tropas en la batalla. Y entonces envió a sus irregulares, los Bashi Basuk. Eran miles, aventureros de cada país y raza, muchos turcos, pero también cristianos de distintos países, eslavos, húngaros, alemanes, italianos e incluso griegos. Todos ellos dispuestos a combatir contra sus propios hermanos cristianos por la paga que el sultán les daba y por el botín que les habían prometido. La mayoría de ellos estaban armados con sus propias armas, con toda clase y variedad de cimitarras, hondas, arcos y unos pocos arcabuces. Había un gran número de escalas que habían sido distribuidos entre ellos. No eran tropas muy confiables, excelentes en su primera carga, pero fácil y rápidamente descorazonados si no les iba bien de inmediato. Conociendo esta debilidad, Mahomet puso detrás de ellos una línea de policía militar armada con mazas, cuyas órdenes eran urgirlos a atacar y golpearlos y castigarlos si algunos daban muestras de estar vacilando. Y detrás de la policía militar estaban, digamos, la flor y nata del ejército turco, los jenízaros. Bueno, y aquí cuenta cómo viene el ataque de estos Bashi Basuk, que fueron repelidos con gran matanza. Luego viene la carga de los jenízaros. Todo esto a lo largo de horas. Estas batallas duraban horas. Los atacantes sufrieron inmensas bajas. Los defensores eran en parte un grupo de mercenarios genoveses dirigidos por un hombre, un mercenario, Giustiniani se llamaba. De todos, la nobleza europea, solo un caballero español, fue a Constantinopla a luchar por Bizancio o por Constantinopla. Ese caballero español murió con el emperador, el último emperador, Constantino XI o X, uno de los dos. El primer emperador había sido Constantino y el último emperador de Constantinopla es también un Constantino que murió peleando con su círculo íntimo. Los turcos, a pesar de sus inmensas bajas, lograron penetrar los muros. Hubo una traición, parece les abrieron una puerta y entraron, y desde ese entonces Constantinopla se convertiría en Estambul. Y hasta el día de hoy hay una leyenda entre los griegos que dice que el emperador Constantino, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, está durmiendo en alguna bóveda secreta. Y cuando despierte, Constantinopla va a volver a manos de los griegos. Amén. Eso sería todo por hoy, estimados amigos. La caída de Constantinopla de Stephen Runciman. Un gran libro, lo van a encontrar en Amazon. La historia es muy emocionante. Después que cayó Constantinopla en Europa, fue la gritadera, el escándalo, el llanto, pero mucho antes que eso, cuando los emperadores, por lo menos un par de emperadores romanos, o sea, de Constantinopla, se fueron a Europa a buscar ayuda, la verdad es que muy poco recibieron, o nada prácticamente. Y Constantinopla
tuvo que contar con esos mercenarios genoveses y con ese solitario caballero español